Buenos días, amados hermanos. Continuamos esta mañana con la predicación expositiva del libro del Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos casi finalizando, o ya finalizando hoy, el tercer y último aspecto del tercer punto general, las visiones celestiales, donde hemos visto los 7 ciclos del mismo evento, y hoy vamos a ver el octavo aspecto, que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén dentro de ese bosquejo. Habíamos visto la semana pasada, la última vez, cómo en Apocalipsis 21:1, cuando la palabra de Dios dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, contextualizamos cómo el griego kainos, que se refiere a algo fresco, algo nuevo, está partiendo de algo ya hecho o creado, comprobando que es la misma tierra, la misma creación, la que va a existir por la eternidad, pero ya renovada, purgada, purificada por el fuego de Dios. Y no usa el verbo o el adjetivo neos, que es fresco, nuevo, pero partiendo de algo nuevo o reciente. Así que en ese contexto, hoy vamos a ver cómo el mensaje de la Nueva Jerusalén, que vamos a ver esta mañana, está dentro de esa transformación que nos indicaban Isaías 65 y Romanos 8, que es una transformación o transfiguración del mundo actual, o la misma que sucede en nosotros como conversión. Es el mismo verbo metamorfo o metamorfosis de donde sale esa palabra. Así que esto va a tener cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no va a haber juicios, peligros, riesgos, ni nada de eso. Eso lo estábamos viendo la última vez con el ciclo 7, cerrando el ciclo 7 con el nuevo cielo y la tierra nueva. Muy bien, así que si hay algo que vamos a ver hoy en este octavo y último aspecto de las visiones celestiales, es que todo esto será transformado. La tierra será transformada. La esposa, la iglesia, será transformada y lucirá ropas bellas. Toda falla será quitada, toda impureza será limpiada, todo pecado será removido y perdonado, y se presentará hermosa delante de su marido. La iglesia no sufrirá ninguna amenaza más, estará segura y será librada de todo mal. Y experimentará finalmente la presencia directa de Dios en cuerpos glorificados como nunca antes lo había hecho. Por eso, esta descripción detallada de la iglesia en la eternidad hoy se amplía. Este mensaje es como una ampliación, continuando con ese último aspecto, el quinto aspecto de el reinado de los santos y el juicio final, que era el cielo nuevo y tierra nueva. Así que vamos a leer, por favor. Les ruego se pongan de pie. Les ruego se pongan de pie y me acompañen en la lectura antifonal. Apocalipsis 21, 9 al 13, que dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia y la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Señor, honramos tu nombre, gracias por el entendimiento que nos das a través de tu Espíritu Santo y comparando las Escrituras con las Escrituras para ver el cumplimiento final de todas las profecías en Cristo Jesús, incluyendo tu iglesia. Muchas gracias por eso que nos revelas y por la bondad de tu amor de habernos escogido para ser parte del reino eterno con Cristo. Te pido bendición en este mensaje y salvación para aquellas personas que todavía no han experimentado la metamorfosis, la conversión genuina en Cristo Jesús. Lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, Apocalipsis 21, del 9 en adelante hasta el 22:5, va a mostrarnos esa realidad de la Nueva Jerusalén. Aquí los textos finales de Apocalipsis abundan. Sobre la iglesia, por supuesto, la iglesia como esposa ataviada, de manera que algunos puntos se van a repetir en este mensaje final de las visiones celestiales, pero también se van a añadir algunos puntos nuevos. Así que si resumimos la visión del día de hoy, esto es lo que muestra Dios al apóstol Juan a través del Espíritu Santo. Dice: en el mundo venidero la comunidad de los redimidos será completada, será perfeccionada, será inviolable y gloriosa, porque Dios lo consumará. Ese mundo venidero lo consumará. Su gloriosa presencia habitará entre ellos por siempre, mientras que el infiel será excluido de tales bendiciones. Hermanos, en esta revelación final se completa el propósito de Dios de poner todas las cosas en Cristo Jesús como cabeza de todo. Por eso dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. También esta revelación final está armonizando con la creación de todas las cosas, porque Jesucristo es el creador y lo muestra Dios desde el principio. Dice Colosenses 1:15 al 17: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que todo lo que muestra la palabra de Dios en el cumplimiento se hace en Cristo y armoniza con la redención también de todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. Romanos 11:36: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Así por eso es que podemos ver en forma más detallada la descripción de esta visión de la iglesia o la Nueva Jerusalén en la eternidad. Así que comencemos con el versículo 9, Apocalipsis 21:9. Dice: y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Cuando dice ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, indica que lo que Cristo nos quiere mostrar aquí no es una ciudad, sino la esposa, la novia, la iglesia llamada Nueva Jerusalén. No es una ciudad donde Jesucristo toma posesión o algo así, sino que son la plenitud de los santos en gloria. Aquí está narrando el Señor a través del Espíritu Santo en Juan. Aquí está narrando la entrada de la mujer ataviada para esa boda. Esta ilustración de Apocalipsis de una novia preparada para su boda expresa el tipo de relación que nuestro Señor Jesucristo ha querido y quiere y tendrá con todos sus escogidos. Relación en plena intimidad, perfecta de amor, sumo gozo, compromiso, ya expresado suficientemente en los mensajes anteriores
en la palabra de Dios. Hemos visto pasajes como este, Efesios 5, 21, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La máxima expresión de vindicación de la iglesia es su matrimonio con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Él es el mejor de todos los novios posibles, quien rescató a su novia, a su iglesia, dando su vida preciosa, su sangre por ella. Lo increíble es que a pesar de nuestras imperfecciones pecaminosas, con todo y eso, el Señor Jesucristo nos amó y nos sigue amando y seguirá perfeccionando para presentarnos un día en toda su gloria, así que tengamos manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Así que no se preocupen, hermanas, por el Botox, hermanos, por la pinta, no se preocupen, vamos a salir unos creyentes preciosos, para que seamos santos e inmaculados. Así que debemos reconocer, hermanos, que somos totalmente indignos de ser llamados esposa, llamados la esposa del Cordero todo el tiempo. Somos indignos de ser la amada esposa del Cordero todo el tiempo. Pero bueno, en Apocalipsis dice que la novia que aguardó pacientemente a su prometido ahora es presentada como la esposa perfecta, pura, restaurada. Por eso no podemos separarnos de todas estas revelaciones que Apocalipsis ha descrito de nosotros, de ustedes y de mí, de toda la iglesia a nivel mundial e histórica. Y a ella le fue, Apocalipsis 19:8, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Son vestiduras blancas que tipifican la justicia de Dios, revestidos del Señor y de su gloria perfecta. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: y uno de los ancianos habló diciéndome que estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los 2000 años de historia, el milenio sobre la tierra, es de donde va a salir la iglesia purificada, ha purgado la persecución, ha padecido la persecución del anticristo, de Satanás y su bestia. Aquí está el resultado de una perfecta preparación de la novia a través de las pruebas, el dolor, la persecución, la gran tribulación y hasta la muerte física en muchas ocasiones por más de 2 milenios que ha transcurrido desde que murió el Señor Jesucristo hasta hoy, que es el periodo conocido como el milenio, que es mínimo 1000 o más años. Hasta ahora llevamos 2000, vamos a ver cuánto más demora el Señor en su soberana determinación. Por eso en Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os habéis revestido. Al igual que se le concedió a la iglesia, a ustedes y a mí, vestirnos de lino fino, resplandeciente, limpio, porque son las acciones justas de los santos, son las acciones justas de Jesucristo en nosotros. En Jesucristo, quien ganó para su novia esa obediencia perfecta, esa justicia perfecta en la cruz, delante de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras,
Las buenas acciones no son de ustedes, no son de mí, no nacen naturalmente en nosotros. Son las obras de Cristo actuando en nosotros, viviendo su vida en nosotros y nosotros muriendo a nuestro deseo, a nuestra voluntad, a nuestra naturaleza carnal humana, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es que Dios ha preparado esas obras de santificación para su iglesia, para que vivamos en ellas, para purificarnos, para transformarnos cada vez más, para nuestras vestimentas se van emblanqueciendo en esta y en esta visión se ven los resultados de su permanencia, de permanencia en Cristo, limpios por toda la eternidad, por estar cubiertos ahora de la gloria y de la justicia del Señor Jesucristo. Qué gran bendición. Maranata, Señor, ven pronto. Sigamos con el pasaje. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí dice el apóstol que fue llevado en el espíritu, y esta ya es una frase usada con antelación. Cuando en Apocalipsis 1:10 dijo: estaba yo en el espíritu en el día del Señor, en el día de la segunda venida. Por eso, hermanos, ese asunto de que 7 años y que después 1000 años y que... no, hermano. Estaba Juan en el Espíritu Santo, en el día del Señor, el día final, el juicio final, la segunda venida del Señor. ¿Qué está diciéndole aquí o qué está mostrando este pasaje? Son las mismas palabras que ya había usado Juan en Apocalipsis 1, en la presentación de Apocalipsis al principio, y que se repiten en Ezequiel, en Isaías, y lo podemos entender que Juan se estaba identificando con todos aquellos profetas del Antiguo Testamento, implicando que no solo habla como el apóstol, el enviado de Jesucristo, sino también que lo está haciendo como un profeta, que está profetizando, está predicando la profecía de Dios, tal como fueron enviados los profetas en el Antiguo Testamento. Juan está diciendo algo como esto: veo espiritualmente a la iglesia del Señor Jesucristo como una preciosa ciudad llena de la gran comunidad de santos creyentes resplandecientes, brillantes y gozosos, hermanos en la fe, cubiertos y rodeados de la maravillosa gloria del Señor. Y además dice que en el monte, dice, me llevó en espíritu a un monte grande y alto. Es como el lugar especial de reunión de Dios con los seres humanos, aludiendo al Antiguo Testamento también, en muchos pasajes, como por ejemplo el Salmo 48, 1 al 3. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, arriba en el norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Como baluarte. Por eso, cuando dice el monte y la santa ciudad y la ciudad santa Jerusalén, todo esto es en el Antiguo Testamento, era un símbolo de la presencia de Dios, tanto el monte como la santa Jerusalén. Por ejemplo, en las visiones de Isaías, y ahí tenemos Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Su gloria, levántate, resplandece. El Israel de Dios, la iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén. Juan tiene la misma visión que Isaías tuvo, y los mismos cumplimientos de las mismas visiones del Antiguo Testamento que vemos vez tras vez en Ezequiel, en
los profetas mayores y menores. La nueva Jerusalén resplandece con la gloria del Señor Jesucristo. Esa es nuestra luz, nuestro brillo, nuestro deleite, nuestro regalo. Por eso sigamos. Apocalipsis 21:11 dice: y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante, tenía la gloria de Dios, quiere decir es que está estrechamente relacionada con las imágenes de la luz. La gloria representa el gozo, la plenitud, la satisfacción, la majestad, la grandeza, la pureza, la santidad, la hermosura, la extraordinaria belleza de Dios. La gloria de Dios en las Escrituras siempre ha sido un tema prominente, fundamental, mejor dicho, es el tema principal de la palabra de Dios, sobre todo aquí en Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén, y se asocia con el templo y la aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 6:1-3, y en el año de su muerte, Isaías 6:1-3, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el monte Sión, la Nueva Jerusalén, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, de su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Qué bendición que el Señor mismo se haya manifestado de esa manera en todo tiempo. Por eso cuando dice que tenía esa Nueva Jerusalén, tenía la gloria de Dios, significa que está reflejando plenamente la gloria de Dios, un privilegio que el Señor otorga soberanamente a sus escogidos hijos de Dios. Por eso dice que su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa. En la naturaleza, hermanos, las piedras preciosas no brillan sin una luz que las alumbre, que incida en ellas o que incida sobre estas. Pues la luz se refleja y atraviesa y se descompone en diversos y maravillosos colores preciosos. Por eso desde el Antiguo Testamento todas las piedras preciosas siempre estuvieron como parte básica en la confección de las vestiduras sacerdotales para la adoración en el tabernáculo durante el Éxodo con Moisés y Aarón, y también estaban entre las preciadas piedras o tesoros del templo de Dios en la inauguración del templo con David y Salomón, si ustedes recuerdan. Miremos lo que dice primer libro de Crónicas 29, 1 y 2. Dice: entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera. También piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Igualmente en el Nuevo Testamento Dios compara a los creyentes que estaba profetizando aquí Crónicas con esas piedras preciosas con la cual él iba a edificar precisamente la Nueva Jerusalén. Ya no es el templo terrenal de Salomón, ahora es la Jerusalén celestial. Las
Las piedras preciosas somos los creyentes, pero unos van a ir con poco brillo, los poca lucha, como dicen algunas personas. Ay, es que ese es más perezoso uno. Bueno, hermanos, somos para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Miremos lo que dice 1 Corintios 3:12. Ahora bien, si sobre este fundamento, sobre Cristo, alguno edifica, si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, almas de los hombres, madera, heno y paja o hojarasca. Bueno, no tengo tiempo de explicarlo profundamente, pero es que podemos fundamentar sobre el oro la deidad de Cristo, la plata la redención de Cristo, piedras preciosas, el fruto del evangelio de Cristo, almas convertidas a Cristo, o madera, heno y paja, la parte humana, la carne, madera, heno, el bulto, las apariencias, la paja, falsas doctrinas que van de lado a lado, vientos de doctrina que los lleva el viento. Esas edificaciones se pueden hacer sobre el fundamento, o sea, gente salva. Y como esto va a pasar por fuego, hermanos, ya les he explicado que salvos así como por fuego implica que van a salir más de uno. Vamos a salir de pronto oliendo a chamuscado, a chamuscado. Así que Pedro también dice que somos esas piedras. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas, piedras preciosas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué privilegio, hermanos, que toda la iglesia sea considerada, o seamos considerados como piedras preciosas para Dios, aquí y por la eternidad, siendo el templo eterno de nuestro Dios Todopoderoso, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, ahora 12 y 14. Apocalipsis 21, 12 al 14 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué desfachatez cuando hoy sale alguien y dice, yo soy también apóstol. Se está haciendo uno de los apóstoles del Cordero y va a ser reputada ese autonombramiento. Van a rendir cuentas a Dios esos falsos apóstoles de Cristo. En Apocalipsis los 24 ancianos, recuerden, son 12 más 12, están siendo aludidos aquí a través de los nombres de las 12 tribus, representación de las 12 tribus del Antiguo Testamento en estas puertas, y los nombres de los 12 apóstoles en estos fundamentos cuando menciona los muros de la ciudad, que está aludiendo también que en el Antiguo Testamento el famoso himno de confianza proféticamente que se cantó en ese evento que está revelando la palabra de Dios o revelaba la palabra de Dios en Isaías. Miren lo que dice Isaías, en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá, ciudad fuerte, la Nueva Jerusalén, ciudad fuerte tenemos para protección, Él pone murallas y baluartes, la protege, a abrir las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Indudablemente esto no se ha cumplido sino hasta que se cumpla con la segunda venida del Señor y toda la iglesia ahora sí pura, casta, justa, fiel, ahora sí entra en la presencia de la gloria de Dios y ahora somos esa Jerusalén. Y va a haber cánticos de festividad
en esa bendición celestial. Así que respecto a las 12 puertas, es una referencia directa a la misma visión que recibió Ezequiel, pero ahora Juan la está recibiendo en pleno cumplimiento y desarrollo. Las 12 puertas y los 12 fundamentos señalan claramente que son los salvos por creer en el Señor Jesucristo antes de su venida, su primera venida, antes del Evangelio, y después, cuando fueron sellados por el Espíritu Santo, verdades teológicas, las promesas dadas a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Cuando alguien pone la fe, la esperanza en esas verdades y promesas, es sellado por el Espíritu Santo y es parte de la Iglesia Universal de Cristo. Sigamos con Apocalipsis 21:15. El que hablaba conmigo tenía una gran vara de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Aquí no es la primera vez, hermanos, que se menciona algo en relación con la medición en Apocalipsis. Pues ya en Apocalipsis 11 habíamos hablado de medir el templo, pero en esa ocasión el templo no fue medido completamente, pues se midió solamente el lugar santo, pero no el atrio, no el patio. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión se estaba mostrando que la parte que estaba siendo medida eran los santos en el cielo, que ya tenían esa protección de Dios, mientras el atrio no fue medido porque eran los santos en la tierra y que no contaban con la protección de los que estaban ya en la eternidad bajo el trono del Señor. Así que en ese sentido de protección, los que estamos o quedamos aquí en la tierra todavía vivos, padeceremos y padecemos persecución durante esta gran tribulación, puesto que son los mismos, somos los mismos sellados, tan solo que ahora estamos transitando todavía aquí en la tierra. Pero aquí en Apocalipsis 21 ya es toda la ciudad. Ahora sí se puede medir todo, porque ahí es cuando ya proféticamente Juan está viendo a toda la nueva Jerusalén. O sea, ustedes y yo ya estaremos, cuando se cumpla esta visión en la segunda venida del Señor, estaremos siendo medidos en forma completa. ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? Que toda la ciudad será protegida, ya no solo una parte, ya mostrando una seguridad eterna y plena en acción que ya tenemos desde aquí, desde ahora, pero que se ejecutará por fin allá, por toda la eternidad, gracias a Dios. Continuemos con Apocalipsis 21:16. Y la ciudad que está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. ¡Qué belleza! Aquí la ciudad está representada en largo, ancho y alto. Está representada la iglesia del Señor Jesucristo en un cubo perfecto. Es la misma forma que tenía el lugar santísimo en el templo, pero ahora es toda la ciudad, porque toda la ciudad es perfecta en términos arquitectónicos, como lo era el lugar santísimo en el Antiguo Testamento en el templo, y se ha convertido en la morada más íntima de Dios. Esto es una alusión completa a primer libro de Reyes 6:20. Dice, y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Aquí está el lugar santísimo, está describiéndose donde Dios donde se detalla el ancho, el alto y el largo, que son iguales, exactamente lo mismo que el lugar santísimo, que era la presencia de Dios en el templo de Salomón. Ahora en el nuevo cosmos o cosmos renovado se presenta como el lugar santísimo, pero ahora universal, porque la presencia revelada especial de Dios ya no se limita a una habitación,
al fondo del templo inicial de Israel, sino que será universal. Por eso la medición que se da en esta ciudad, en la novia del Señor Jesucristo, resulta en un gran cubo perfecto. ¿Pero por qué? Bueno, porque no se está mostrando dónde vamos a vivir, hermanos, otra vez se lo repito, sino el lugar santísimo exclusivo donde está la presencia de Dios eterna. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo y sin pecado, porque corría el riesgo de salir pero muerto. Entonces, ¿qué nos dice esta revelación a Juan aquí? Pues que nosotros, los auténticos creyentes, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Él hizo un reino de reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1, 5 y 6. El Altísimo en Jesucristo, el Dios Altísimo, somos sacerdotes en Cristo Jesús para el Dios Altísimo, para toda la eternidad. Y ahora ya no habitamos fuera del campamento, ni en el patio, ni en el atrio, sino en el lugar santísimo, en la directa presencia de Dios. Y cuando dice que son calles de oro, miren, hermanos, probablemente no es que vamos a tener calles forradas de oro, aunque Dios lo puede hacer fácilmente, Él lo puede hacer, no digo que no, pero no es lo que quiere decir esta visión, lo que está diciendo aquí la Biblia, sino en el lenguaje simbólico de Apocalipsis es el contenido del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Recuerdan el arca que era cubierta de oro? Por lo tanto es una alusión, estas calles de oro están haciendo un símil. Queda claro que la ciudad en cubo muestra el lugar santísimo que se mostraba en el Antiguo Testamento solamente en el templo. De hecho, el templo de Salomón fue construido y cubierto completamente en oro, señalando con esta visión que la iglesia, ustedes y yo y todos los genuinos creyentes en Cristo seremos el templo eterno de Dios. Él habitará en su iglesia plenamente sin interrupción. Por eso, sigamos con Apocalipsis 21, 17 y 18. Y midió su muro 144 codos según la medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Es decir, aquí 12 veces 12 codos, porque es 144, 12 por 12, 144. Todas estas dimensiones de la ciudad revelan su conexión con las 12 tribus de Israel, con los 12 apóstoles de los cimientos que ya vimos en el versículo 12 y 14. 12 designa simbólicamente a todo el pueblo de Dios, al Israel de Dios, al Israel mundial, no al físico terrenal, no, al Dios mundial. No al étnico, sino al espiritual. Por eso esta visión está mostrando toda la iglesia. La Nueva Jerusalén somos todos los hijos de Dios de toda la historia. Ahora, Apocalipsis 21, 19 al 21 continúa el pasaje diciendo: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Hermanos, esto confirma en este versículo, esto confirma el versículo 11, donde dice que toda clase de piedras preciosas, y ahí está la lista. Esta lista muestra la belleza y magnificencia de la ciudad, o sea, de la gran Jerusalén, ustedes y yo como piedras preciosas, y la manera en que se refleja la belleza de Dios a través de su luz en nosotros, quien la llena de toda su gloria. Eso es una fiesta de colores multicolores espectacular. Apocalipsis 4:3 dice:
y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, y el aspecto era semejante a la esmeralda, en transparencia, en brillantez, el jaspe y el sardio, colores rojizos, que eran piedras rojizas, una belleza cuando esa luz atraviesa estas piedras, eso es espectacular. Ahora, la lista también corresponde más o menos a las 12 piedras preciosas del pectoral que fue diseñado para Aarón. Usted pueden consultar Éxodo 28, por tiempo no lo hacemos, porque era como la profecía de lo que iba a ser todo creyente un día. El sacerdote Aarón estaba representándonos a nosotros y las piedras preciosas están representando a toda la iglesia. Las prerrogativas o privilegios que antes tuvieron reservadas para el sumo sacerdote exclusivamente, ahora le pertenecen a toda la iglesia, a toda la ciudad, a toda la Nueva Jerusalén. Es para todos los creyentes. Por eso sigamos, 21-22, Apocalipsis 21-22, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Esto es muy importante, porque dice que el templo es el Señor, y podemos ver la infinita comunión que tendremos con el Señor en la eternidad, siendo unos solos en Cristo. Ustedes y yo estando en Dios, que es nuestro templo, y el Señor estando en nosotros, que somos el templo de Dios. Increíble, es increíble esa sincronología de Dios, esa sincronía de Dios es espectacular. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sí ven cómo está conectado todo Apocalipsis? Y todo se cumple, son cíclicos. Y por eso gracias a Dios por su infinito privilegio de constituirnos como el templo suyo. Dios, sí, el templo del Espíritu Santo de Cristo en nosotros, desde aquí, desde ahora, para ser totalmente o también el templo del Señor por toda la eternidad. Por fin se hará una realidad todas las promesas de Jesucristo en nosotros y nosotros en Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Sigamos con el pasaje. Apocalipsis 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí el cumplimiento completo, total del Antiguo Testamento, Isaías 60:19, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrá el Señor por luz eterna y a tu Dios por gloria. ¿Qué más, hermanos? Yo no entiendo cómo no se comprende Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento, si es el cumplimiento total. Esto ya pasó, esto ya está diseñado desde antes, miles de años antes de lo que está viendo Juan. Ya se había, y cientos y miles de años antes, que lo que está viendo Juan, para que se realice hoy, en cualquier momento que venga el Señor. Apocalipsis 21-24 dice, y las naciones andarán a su luz, y los reyes y la tierra traerán a ella su gloria. Las naciones, dice las naciones, la humanidad redimida en toda su diversidad cultural, en todo el cumplimiento de las promesas de Abraham como el padre de todas las multitudes, de todas las naciones, de toda la tierra, como el pueblo verdadero de Dios. Por eso Ageo 2:7-9 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Esto ya estaba profetizado y Juan lo está viendo ejecutado. Eso es lo que está describiendo aquí, Apocalipsis 21-24. Traerán allá toda su gloria, todos los tesoros. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que la que tuvo
Si era glorioso el templo de Salomón, esto no tiene comparación, hermanos. Dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Un título que va ligado con la gloria de Cristo. Sigamos con el pasaje porque nos faltan algunos versículos. Apocalipsis 21, 25 al 26 dice: sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Sus puertas nunca se cerrarán, porque en el Antiguo Testamento las puertas de las ciudades se cerraban, debían cerrarse en caso de ataques y sobre todo de noche. Las puertas de la Nueva Jerusalén nunca necesitarán ser cerradas, porque en la nueva creación no habrá más amenaza de asaltos, de invasores. El pueblo de Dios estará perfectamente tranquilo. Es el cumplimiento de lo que Isaías dijo en Isaías 60:11: tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Está diciendo que todo lo más valioso va a llegar a la nueva Jerusalén. Lo más valioso, los tesoros del mundo, del universo, serán nuestros, hermanos. Y el tesoro máximo que ustedes y yo tenemos hoy es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero, la perla del buen pescador. ¿Recuerdan de la parábola de la gran perla? Esa es la gran perla de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 21, 27. Dice: y jamás entrará en ella nada inmundo, ni que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí aparece el libro de la vida, que es el Señor Jesucristo, que es el tema que ya vimos en las visiones anteriores. Por eso Apocalipsis 22, a partir de aquí del versículo 22 en adelante, esta descripción es final, es la descripción final del paraíso, que contiene elementos que aluden al huerto del Edén, la intimidad de Dios con su pueblo, como lo tuvo cuando Adán y Eva estuvieron sobre la tierra antes de la caída, la abundancia de sus bendiciones. Aquí vamos a ver cómo se enfatiza aún más que el versículo en el versículo anterior. El punto culminante de la historia es más grandioso que el principio. El huerto ahora es también una ciudad y un templo, y la luz ha echado fuera toda oscuridad. Apocalipsis tiene por objeto no solo informarnos y darnos seguridad a los creyentes en cuanto a los propósitos finales de Dios, sino también aumenta el anhelo por Dios y el cumplimiento de sus propósitos en nosotros, hechos por Dios, que nos consuela y nos santifica en tiempos de tentación y persecución. Por eso miremos Apocalipsis 22:1, dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí el río de agua de vida es una alusión directa a la purificación que los santos creyentes en Cristo hemos de experimentar a través del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es el suministro abundante de agua, por eso Él dijo que yo soy el agua de vida, el agua de vida eterna. El que beba de mí nunca más tendrá sed. El que da vida con su agua eterna, perfecta, que proviene de Dios. Apocalipsis entreteje esta referencia con el Antiguo Testamento. Miramos lo que dice Ezequiel 47:1, que dice: después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas
de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar, al sur del altar. Así que vemos claramente que esta visión del Antiguo Testamento dada proféticamente a Ezequiel es exactamente la misma visión y su cumplimiento dado a Juan aquí en Apocalipsis, y su significado son las acciones del Espíritu Santo escritas en el Evangelio. Miremos lo que dice en el Evangelio de Juan, escritas en el Evangelio de Juan. Mire lo que dice Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, o sea, bíblicamente, creer no intelectualmente, no emocionalmente, no verbalmente, no, devocionalmente, bajo la convicción del Espíritu Santo. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu de Cristo, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Glorificado. Sigamos con el versículo 2, Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí el árbol de la vida es una alusión al Edén, para hablarnos de la fruta de la cual ahora ustedes y yo, ahora sí podemos comer, sin restricción alguna, libremente, como serán los frutos del árbol de la vida, que Adán y Eva no pudieron comer, porque si hubieran comido, hubieran vivido eternamente en pecado. Por eso Dios les prohibió comer hasta que no pasaran la prueba. Pero ahora aquí ya pasamos la prueba, nosotros no, el postrer Adán sí pasó la prueba. Y ahora ustedes y yo tenemos acceso a las bendiciones directas de Dios que dan vida, que fueron prohibidas después de la caída, y se restablece aquí ya una entrada directa a ese árbol de la vida, al Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 3 al 5. Los últimos 3 versículos de esta porción. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no habrá más maldición, nunca más, nunca jamás volverá a aparecer ni el pecado en la creación, ni la raza humana, ni en la raza humana caída. Gracias a Dios, porque el trono de Dios y el Cordero estarán allí, y nosotros como siervos le serviremos privilegiadamente a nuestro Señor y Salvador en forma perfecta, ya sin embarradas, ya que es como las que cometemos aquí continuamente. Ya tendremos un servicio puro, humilde, rodeados de la gloria de Dios infinita, del Dios Trino Todopoderoso, con el gozo más increíble posible. Por eso dice que ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Significa que vamos a servir contemplando directamente el rostro del gozo y de la gloria de Dios, que se refleja en lo que vemos y en lo que pensamos, en la frente y en nuestras manos. Y ya no habrá más noche, y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios nos iluminará. Aquí por fin se entenderá plenamente la verdad declarada cuando el Señor dijo en Juan 8:12:
Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, del nuevo mundo, del mundo venidero. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Desde aquí, desde ahora, tenemos la lámpara perfecta, que es su palabra, para ver a Cristo alumbrar, para ver la gloria de Dios a través de Cristo en sus páginas. Si ustedes no están aprovechando, no se están deleitando, no están sacándole jugo a la palabra de Dios y ese gozo, esa gloria que nos muestra su palabra, se están perdiendo del propósito por el cual Dios los salvó, para reflejar su gloria. Por tanto, el pasaje culmina con las palabras que reinarán por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5, y reinarán por los siglos de los siglos, un reinado eterno de nuestro amado Cordero y nosotros como parte de su reino. En conclusión, hermanos, hemos visto la Nueva Jerusalén. Tocó correr un poquito porque es demasiada la información, pero supremamente importante, clave. Transitamos, hermanos, ya completamos el tercer punto principal del bosquejo de Apocalipsis, las visiones celestiales. Nos quedan 2 puntos más, las exhortaciones finales y la bendición final. Este es el ciclo 7 que vimos en las visiones celestiales nos mostró la victoria definitiva de los santos como esa Jerusalén celestial en el cielo nuevo y la tierra nueva, si ustedes recuerdan, que ya les dije que no había más juicio, no más peligro, no más riesgos, nada de eso. En el mensaje que vimos hoy con esta nueva Jerusalén, ¿cuál es el punto de esta visión entonces? Bueno, hermanos, nos muestra que la iglesia será transformada, vestirá y lucirá ropas bellas, ropas hermosas. Esta será hecha perfecta. La nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo, fundada sobre la roca y cimentada con toda sobre la roca. La roca que es Cristo, dice 1 Corintios 10, fundada sobre la roca eterna. Fundada sobre la roca y cimentada con las piedras de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento y con las piedras o fundamentos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Nos muestra una iglesia que toda ella es el santuario de Dios. Además, la razón por la que ya no habrá mar, ya no muro de defensa, ya no más peligros y amenazas, ya las puertas abiertas, etcétera, fue para asegurarle a los creyentes que la iglesia no correrá ningún peligro, sino que experimentaremos la presencia directa de Dios con cuerpos glorificados como nunca antes lo habíamos hecho. Es una gran visión para que no seamos desalentados, porque no nos está mostrando una casa donde vamos a vivir, nos está mostrando es quiénes vamos a ser. Está hablando de lo perfecta que será la preciosa iglesia de Cristo, así de hermosa, así de cercana, en comunión perfecta con nuestro Creador y Salvador perfecto. Juan, por medio de la visión de esta nueva Jerusalén, nos está mostrando la condición nuestra como iglesia del Señor en la nueva era eterna, en el siglo venidero, con cielos nuevos y tierra nueva, que nos esperan sin ningún peligro, gracias a Dios. Ahora, cuando Juan oyó, ven te mostraré la novia, cuando Juan oyó, ven te mostraré la novia, entonces oyó, ven te mostraré la novia, la esposa del Cordero, la ciudad santa de Jerusalén, la cual que tenía la gloria de Dios, con un fulgor semejante al de una piedra preciosa de jaspe cristalino. Esto nos debe
llevar a reflexionar, hermanos. Si entendemos y valoramos con un profundo agradecimiento el maravilloso privilegio de lo que seremos, o ni lo creemos, ni lo agradecemos porque ni siquiera somos parte de la iglesia. ¿Eres o no parte de esta iglesia? No de esta, de IBR Bucaramanga, de la iglesia de Cristo. ¿Eres salvo o no salvo? Vemos que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Nos damos cuenta de eso? El fundamento está en las Escrituras. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, teniendo a Cristo como piedra angular principal. ¿O nuestra edificación está en la televisión, en el internet, en las redes sociales, etcétera, alejados completamente de la palabra de Dios? Entendemos que Juan vio una vara de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y el muro. ¿Cómo saldríamos nosotros si fuéramos medidos hoy espiritualmente? ¿Con qué estatura espiritual resultaríamos? ¿Con qué estatura espiritual resultaríamos hoy? Entendemos que la ciudad que nos representa, es en forma de cubo por ser el lugar de la presencia del Señor en el templo del Antiguo Testamento. ¿Somos conscientes de la presencia santa del Señor en nosotros? ¿Somos conscientes del privilegio de ser el templo vivo del Dios Todopoderoso hoy? ¿Cómo está el aposento de nuestro corazón? El aposento alto, sucio, desordenado, contaminado. Qué tristeza cuando llega una visita y encuentran los calzoncillos allá colgados en una mata y las medias tiradas en otro y loza de 2 semanas acumulada en el platero. Uy, hermanos, qué tristeza. ¿Cómo estamos atendiendo a nuestro huésped perfecto, el Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas? Entendemos que la ciudad, somos conscientes del privilegio de ser el templo del Señor. ¿Cómo está ese corazón? En pureza de santificación, en obediencia que corresponde a nuestro santo Creador. Entendemos lo que significa que el material del muro es de piedras preciosas y oro puro. Las puertas eran de perlas, eran perlas grandes. Brillamos como piedras preciosas ante la luz de Cristo por un estilo de vida cristalino. Estamos reflejando la felicidad y la pureza del Señor o la amargura y el descontento de nuestra naturaleza pecaminosa. Reflejamos la luz y el gozo de Cristo en nuestras vidas espirituales o la depresión por las necesidades que nos tratan de imponer este mundo pagano. ¿No dice Juan que las naciones y los reyes andarán a su luz? ¿Estamos brillando con nuestro testimonio hacia los inconversos que nos rodean para que vean la luz del Evangelio de Cristo en nosotros? ¿O solo están viendo tinieblas en nuestra forma de ser? Si ya sabemos que sus puertas nunca se cerrarán y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, ¿qué estamos practicando en nuestro andar? ¿La adoración y oración del Señor o las mentiras y abominables idolatrías? Si solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero entrarán en el cielo, ¿estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero por confiar plenamente en su Evangelio? ¿Es nuestra vida un río o fuente de agua de vida llevando el fruto del Espíritu Santo por andar en santidad y purificación continua? Si es el trono de Dios y del Cordero que estará allí donde los siervos le serviremos, ¿estamos sirviendo al Señor desde aquí, desde ahora, o no creemos en nada de lo que dice la palabra? Entendemos que quien no le sirva aquí, entonces tampoco lo hará allá. ¿Lo comprendemos, hermanos? Creemos que vamos a llegar allá a recuperar el tiempo perdido acá. Yo tendré tiempo de consagrarme a Dios. Sí, en el infierno. Los siervos fieles vendrán o verán continuamente el rostro de Jesús marcados con sus nombres en sus frentes. ¿Qué estamos mirando y qué estamos pensando continuamente en esta vida? Damos gracias a Dios por su promesa de reinar con Él por los siglos de los siglos.
o no vivimos de acuerdo a esa visión. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la Nueva Jerusalén, gracias por la iglesia. Si solamente tenemos que ver tu rostro en esta tierra y no tuviéramos nada, ningún recurso, ni salud, ni bienestar, con eso sería suficiente para darnos el contentamiento, el gozo y la felicidad que solamente merece un Dios santo y verdadero como tú, y nos los has dado a través del Señor Jesucristo y su sacrificio. Yo te pido por aquellas personas que están engañadas, Señor, que creen ser hijas de Dios sin haber nacido de nuevo, que no aportan nada ni a la iglesia, no aportan nada a sus vidas, no aportan nada a su familia, no son los líderes espirituales de sus casas, no dan ejemplo con sus vidas, con sus palabras. Yo te pido por ellos, Señor, sácalos del engaño antes de que sea demasiado tarde. Lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, por tiempo paremos aquí, hermanos. Dios les bendiga.